Gloria a Dios. Damos las gracias a Dios, mis hermanos, por estar aquí. Todos ustedes sean bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Los invito a ponerse un momentito de pie. Vamos a empezar la reunión del día de hoy. A nuestros amigos que nos están viendo también a través de las redes sociales, les damos la muy cordial bienvenida a este día tan especial que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Hermanos, les invito a saludar uno al otro, porque hemos venido y nos hemos sentado, pero no nos hemos visto a las caras de repente con algunos hermanos. Salude a su hermano que está al lado, al de atrás, y dígale, bienvenido a la casa del Señor. Así es, y empezamos un momento de jolgorio, de unidad, que es lo que nuestro Padre Celestial quiere, que siempre estemos unidos y siempre estemos guardando la cordialidad entre nosotros. Amén. Damos las gracias, la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora sí, contentos, gozosos, ya nos hemos apapachado unos a otros, vamos a dar las palabras de oración a nuestro Padre Celestial por el día de hoy. Amén. Oramos, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos en este día por ser tan bueno con nosotros, amado Dios, porque nos has permitido un día más de vida, Padre, para alabarte, para adorarte, para honrarte, Señor. Gracias te damos por ello, Padre Santo, por el día de hoy, Señor, que nos has traído hasta tu casa, Señor, porque tú quieres que aprendamos más de ti, amado Dios. Tú quieres que sigamos honrando tu nombre, Padre. Este día tan especial, Señor, te lo entregamos, Padre, para que tú seas quien lo dirija, Señor. Y en este momento que tenemos de escuela dominical, Señor, para ti te lo entregamos, Padre Celestial, para que tú seas quien lo dirija desde el principio hasta el final, Señor. Y hasta el final del día de hoy, Padre Santo, queremos estar coberturados en tu presencia. A tus hijos que aún faltan por venir, apresura sus pasos, Señor, para que puedan llegar y aprender más de ti, amado Dios. Gracias te damos, Señor, porque el día de hoy la palabra que vamos a recibir, Padre, es la palabra que sale de tu corazón, Señor. La palabra que tú has puesto en el corazón de la persona y el predicador que va a tener el día de hoy, Señor. Esa gran tarea, Padre, de llevar tu palabra, Señor. Gracias te damos, amado Dios, por ser bueno y misericordioso con nosotros, Padre. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ahora sí, todos han traído sus gargantas, todos han traído sus manos, sus voces, todo, ¿verdad? Vamos a empezar a alabar al Señor con las alabanzas y sobre todo empezamos alabando con los himnos celestiales a nuestro Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos felices en esta mañana? Quizás en la mañana hizo mucho frío, pero yo creo que estamos nosotros felices y contentos porque no venimos a alabar a un filósofo, no venimos a alabar a una persona como nosotros, venimos a alabar al Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Y en esta mañana les invito, mis hermanos, a abrir sus himnarios en el himno número 53. Vamos a abrir y cantar el himno número 53 que dice: en la cruz donde murió nuestro Salvador y nos salvó del pecado. Cantemos en la cruz. En mis pecados fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó,
En la cruz do primero vi la luz, y de mi alma toda mancha lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo él ascendió. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz, y de mi alma toda mancha lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy nos da perfecto amor. En la cruz do primero vi la luz, y de mi alma toda mancha lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial es tan maravilloso que siempre nos da la oportunidad de adorarle, de alabarle, ¿verdad? Con nuestras acciones, con nuestra voz, como el día de hoy. Ahora sí, vamos a leer la palabra del Señor, nos vamos a alimentar también de este pan espiritual, leyendo la palabra del Señor. Y el día de hoy la encontramos en el Salmos 138. Si lo he encontrado, diga amén, mi hermano. Salmo 138 son solamente 8 versículos y los vamos a leer en forma alternada. Voy a empezar a leer un capítulo yo y luego un versículo yo y luego un versículo ustedes. Amén. Todos juntos leemos el Salmo 138 y la palabra del Señor dice así: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Ustedes? El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si leemos todos juntos este último versículo tan hermoso? Amén. Vamos a leer todos el versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué precioso, ¿verdad? Cuando dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Es cierto, mis hermanos, el Señor siempre está cumpliendo su propósito en nosotros, siempre y cuando nosotros también nos dejemos moldear por Él, siempre y cuando nosotros permitamos que Dios haga su obra en nosotros y se cumple el propósito. Amén. Seguimos, mis hermanos, y ahora sí, todos a batir sus manitos y con alegría, con todo su cuerpo, alabemos al Señor. Amén. Les saluda el amor del Señor, hermanos. Amén. Uy, ¿qué pasa, hermanos?
Les saluda en el amor del Señor. Amén, hermanos. Amén. Estamos aquí para alabar a Dios. Estamos aquí para alabar al que existe, el único, por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Vamos a decirle al Señor: levántate y sálvame, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huya delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán por regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Vamos. Él se levanta con poder. Y vamos a alabarle con todo nuestro corazón al que vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Porque solo te vamos a adorar a ti, Señor. Señor, con todo nuestro corazón. Vamos, hermano, dile: levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor
¿Cuántos quieren seguir alabándole al Señor? ¿Cuántos quieren seguir alabándole al Señor? Ahora vamos a cantar una canción muy preciosa diciéndole, vamos a cantar. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón al Señor. Vamos a cantar por la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Señor, vamos a cantarle con todo nuestro corazón al Señor. Vamos. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Que nos liberta, eres la luz que brilla como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos, iglesia, dile, vamos a cantar por la música del cielo. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Señor. Solo tú eres Hijo de Dios, Padre. Eres porque vamos. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que brilla como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos, iglesia, vamos a cantar por la música del cielo. Vamos alegres porque cuando cantamos para exaltar tu nombre, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Vamos a decirle al Señor una vez más, vamos a cantar. Vamos, vamos a cantar por la música del cielo. Vamos alegres porque escuchas cuando para exaltar tu nombre. Música del cielo, vamos a cantar cuando cantamos para exaltar tu nombre, Señor. Dale un fuerte
fuerte aplauso al Señor. Vamos a seguir alabando al Señor, diciéndole: tú eres todopoderoso, Padre. Porque solo tú eres todopoderoso, Señor. De mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Vamos a decirle una vez más: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Porque aquí venimos a alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Y que estas alabanzas, Señor, sea de tu agrado, Padre. Vamos, iglesia, a decirle: tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Contigo, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Contigo, contigo. No hay nadie como tú, Señor. Sí, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Ahí donde estás, hermano, te invito a que cierres tus ojos y decirle al Señor tu bondad, Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto
hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, Señor, en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Vamos, iglesia, dile: en mi vida has sido bueno. En mi vida, Señor, en mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad, Señor, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos a decirle, iglesia, una vez más: en mi vida ha sido bueno. En mi vida, Señor, en mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré por ti, Señor, porque solo tú eres fiel, Señor. Porque solo tú eres bueno, Señor. Aún en la tormenta, Señor, aún en nuestros pecados, Señor, tú sigues siendo fiel y bueno, Señor. Porque solo tú eres grande, Señor.
Solo tú eres grande, Señor. Venimos aquí, Señor, a entregarte todo. Sí, Señor. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, la Trinidad es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, dile una vez más. Cuán grande es Dios. Cántale. Es Dios y todo lo verán, porque solo tú eres cuán grande, Dios. Es Dios. Solo tú eres grande, Señor. Porque solo tú eres grande, Señor. Dile conmigo, cuán grande es Dios. Dile, iglesia, y cántale conmigo. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande, y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, de la iglesia. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Y tu nombre, Señor, tu nombre es sobre todo es.
Cuán grande es Dios y todo lo verá. Cuán grande es Dios. Solo tú eres grande, Señor. Levanta tus brazos, levanta tus manos y vamos a glorificar al Señor. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. Muy buenos días, bendiciones, la paz de Dios en nuestros corazones, amados hermanos. A su nombre, qué maravilloso. Dale gloria, dale honra al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a entrar a la clase, nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes a sus respectivos aulas. Ya están las maestras, los maestros listos para poder enseñar. Así es que vamos a dar inicio en esta mañana, tal como ya estábamos anunciando los domingos anteriores. Quisiéramos, hermanos, un poquito más adelante, por favor, por los que llegan tarde, puedan ellos también estar ahí sentados en la parte posterior. Un poquito más adelante, vemos aquí, han dejado las sillas vacías porque los niños ya fueron a sus aulas. Poco más adelante, o los llamo por su nombre, ¿no quieren moverse algunos? Gloria, gloria al Señor. Cuando teníamos las bancas, ¿se acuerda de las bancas? Qué lindas bancas, ¿verdad? Que Dios nos bendijo muchos años. Y en las bancas ya cada uno tenía señalado su sitio. Llegaba el hermano, le decía, más allácito, no, este es mi sitio. Pero ya no son las bancas, son las sillas, así que las sillas se mueven lo más rápido. Así que, amados hermanos, muy bien, qué bueno, la obediencia es tan importante, Dios los bendiga, gloria al Señor. Bien, vamos a estar todos listos en esta mañana. Tenemos la alegría, el gran privilegio, para mí me siento muy honrado de parte del Señor y también la iglesia, tenerlos presentes a mis hijos, a Joel y Yulisa. Ellos están trabajando en el Cusco y siempre teniendo comunión con toda la iglesia, con las damas y también con los varones. Ellos dan su tiempo, hay enseñanzas virtuales, los varones que se empezó con este precioso tema. ¿Cómo se llama el tema que empezaron? Hombría al máximo, Y las damas también empezaron con un tema muy bonito. ¿Cuál era, hermanas? Mujer única. Así se empezó, ¿no? Pero hermanos, ahora están con nosotros. Así que vamos a dar, hermano, todo el tiempo disponible, porque al finalizar también tenemos los certificados, ya que están presentes los maestros, para dar a los que han estudiado durante todo este tiempo. Es un diploma muy interesante para los que hemos estado conectados y enseñados en estos días. Bien, hermano, vamos entonces a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor y nos ponemos en pie. Vamos a glorificar al Señor. Gloria a Jesús. Glorifiquemos a nuestro Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Amén, amén, amén. Amor. Muy buenos días. Wow, qué precioso una vez más estar con todos ustedes. ¿Cuántos se recuerdan de nosotros? Levanten la mano los que se recuerdan. Nosotros estuvimos acá antes de la pandemia, si no me equivoco, ¿no? Mis hermanos, es un placer una vez más estar con ustedes. Verlos una vez más anima nuestro corazón.
alienta a seguir adelante. Hemos estado orando también por la iglesia, por esta iglesia maravillosa que nos ha albergado, que siempre nos ha dado una mano con mucho amor, con mucho respeto y mucha alegría también. Amor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos esta mañana para nosotros como familia Lucano Barriga. Estamos muy complacidos y muy orgullosos de volver a las tierras de Tacna, una tierra de mucha bendición, una tierra donde esta iglesia se abre de una manera maravillosa, de una manera diferente, de una manera donde se renuevan las fuerzas y donde el compromiso es constante. Así que como familia estamos muy felices, yo muy feliz de poder verlas a las hermanas que a veces solo las veía por pantalla o solo su nombre, y bueno, también con todos los hermanos y los niños, para nosotros regresar como familia con nuestra pequeña Briana Zoe, que ya no es tan pequeña, ella va a cumplir 9 años y cumple sus 9 años el 11 de agosto, muy cerca, así que el mejor regalo es estar junto con sus papitos, con mamita Alejandra y con el papito Faustino, que la engríen un montón. Ella les extrañaba mucho, es la única hija que nosotros tenemos y nosotros queremos anclar el corazón de nuestra hija al corazón de los abuelos, porque la palabra es bien clara, porque la senda, dice, del justo es como la luz de la aurora, ¿no? Y sus abuelos son un varón y una mujer que han buscado mucho de Dios. Nosotros como padres lo hacemos y queremos que nuestra hija tenga el corazón anclado a nuestro Padre Celestial, a Dios, y anclado a las enseñanzas de la familia. Así que para nosotros esta mañana es una mañana de mucha bendición, sobre todo porque Dios nos da el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes, de saber que aquello que Dios pone en nuestros corazones esta mañana va a hablar a la vida de ustedes y también a nuestra vida. Así que esta mañana estamos listos para poder comenzar un tema maravilloso, y este tema se titula La valentía y el compromiso. Para tener compromiso hay que ser valientes, y la palabra del Señor claramente nos dice que Él nos dio espíritu de valentía, ¿no? Pero tenemos que recordar cómo tenemos que trabajar este espíritu con compromiso, porque nuestra vida como cristianos no solamente nos llama a estar sentados, sino nos llama a actuar, a ejercer acción. Y para ejercer acción uno tiene que ser valiente, uno tiene que ser decidido, uno tiene que seguir pasos y no olvidarse que el compromiso va más allá de una emoción. Así que esta mañana, ¿quiénes están listos para estar comprometidos? Levanten la mano. Amén. Ese amén tiene que ser más fuerte, y yo estoy comprometido. ¿Quiénes están comprometidos? Amén. Amén, amén. Estamos comprometidos. Así que vamos a comenzar nuestra enseñanza maravillosa. Adelante. Muy bien. Bueno, antes de entrar a la palabra de Dios, que hoy día es un tema maravilloso que dice la valentía del compromiso. ¿Cuántos valientes hay acá? A ver, parece que no estamos todavía entrando en esta parte. A ver, ¿cuántos hombres hay en la iglesia? Hay que se escuche esa voz de hombre. ¿Cuántos hombres hay en esa iglesia? Amén. Hombría y semejanza a Cristo son. Uy, ya mis hermanos van a pensar que nunca hemos estudiado. Hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. ¿Cuál es nuestro Canaán? ¿A dónde tenemos que llegar? A ser semejantes ¿a quién? A nuestro vecino, a nuestro jefe, a nuestro pastor. ¿Semejantes a quién? A Cristo. Hacia eso vamos, a ser semejantes a la plenitud del carácter de nuestro Señor. Amén. Hoy día vamos a hablar algo maravilloso, la valentía del compromiso. ¿Cuánto estamos comprometidos con el Señor en esta mañana? Amén. Y hoy día seguramente van a también aquellos que todavía no han entendido qué cosa es el compromiso. Vamos a poder ver realmente qué cosa es lo que Dios ve, o qué cosa es lo que Dios habla en su palabra sobre compromiso, comprometerse. En Juan capítulo 13 encontramos un punto inicial, tenemos una muy buena ilustración de esto. Vamos a ir paso a paso.
¿no es cierto? Vamos a ver esa rendición o dedicación o compromiso, lealtad a lo que nosotros queremos llegar. Llegar a ser el tener un compromiso real con Cristo. Ahora, no es solo algo que nosotros podamos expresar verbalmente. Es algo que debe ser llevado a cabo en la práctica, día a día. Nuestro compromiso con Dios no es solamente el decir, Señor, te prometo que esta vez si me sacas de esta, te voy a adorar, te voy a alabar, voy a tener más tiempo para ti. No solamente de palabras, no solamente expresar con nuestros labios en ese momento de emoción porque Dios te sacó, te bendijo, ¿no? O te cubrió, te salvó. Y en ese momento puedo decir, Señor, si me sacas de esta, y oímos muchos todavía y nosotros no, decimos, te prometo, si me sacas de esta, Señor, yo voy a cumplir con lo que te digo, yo me comprometo contigo. Pero no es solo un expresar verbalmente, sino que tenemos que llevarlo a cabo en nuestro diario vivir, en nuestra práctica. Ahora, hacemos estos tipos de compromisos muchas veces, ¿no? Vienen y se van, ¿no es cierto? Pero observemos aquí una ilustración en Juan 13:36. ¿No es cierto? De un hombre que realmente tomó a la ligera las expresiones verbales, pero nunca pudo sustentarlas realmente en su vida, en los inicios de su vida. Pedro, el gran Pedro. Si ustedes conocen y han leído la Biblia, ¿no? Pedro siempre era el que hablaba primero, ¿no es cierto? Efusivo, impetuoso, siempre hablaba antes de pensar, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos cristianos que dicen, quiero ser, y ahí está el objetivo, ¿no? Y las cosas que en medio realmente los detiene porque les falta disciplina. Y eso fue Pedro. Observemos el versículo 36. Simón Pedro le dijo, claro, Jesús está anunciando aquí que Él se va a ir y se está refiriendo a su muerte. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro, no puedes saber a dónde voy ahora. No puedes ir a través de la crucifixión y la muerte ahora. Más adelante irás, Pedro. ¿Y Pedro qué le dijo? Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo pondré mi vida por ti. Bueno, eso se oye bien, ¿verdad? Yo pondré mi vida por ti, le dijo Pedro. Ahora, él está diciendo, haré todo por ti, aún cuando signifique morir por ti. Jesús le respondió, ¿vas a poner tu vida por mí, Pedro? De cierto te digo, que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro tuvo compromiso, ¿no? De hablar, de expresarse. Es estrictamente una expresión oral. Jactarse en ese compromiso sin ninguna sustancia realmente, sin haberlo pensado realmente lo que estaba diciendo. Y nosotros a veces somos de esa manera. Hablamos antes de pensar. Y nos jactamos de nuestros compromisos. Pero nunca, a veces, ¿no? O a veces, o nunca los cumplimos. El compromiso con el Señor Jesucristo no es simplemente deseos, no es una jactancia, o algo vacío dentro de nuestro corazón, no es una emoción del momento. Vemos en Lucas 22, vamos a Lucas 22,
ahí quiero ver, antes de entrar a los puntos específicos de cómo tener una valentía en nuestro compromiso, estoy dando una introducción y estamos viendo lo que fue Pedro. Lucas 22 nos da 3 razones por las que Pedro falló en no poder cumplir con sus compromisos. Número 1, está en el versículo 39. Lucas 22, 39. Sígame, mi hermano. Después de que Pedro acababa de hacer su declaración, declaración jactanciosa de Pedro, dice: y él salió y se fue como acostumbraba al monte de los olivos. Y sus discípulos, ¿qué? Le siguieron. Cristo va al monte de los olivos. ¿Para qué? Después del tiempo en el aposento alto, ¿no es cierto? ¿Se va para qué? Para orar, tener un tiempo de oración con su Padre, ¿no es cierto? Y ahí, antes de su muerte, y estando ahí en ese lugar, les dijo: orar para que no entréis en tentación. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. Ahora, mis hermanos, le estaba diciendo, las cosas se van a poner muy difíciles. Jesús le estaba diciendo: oren para que no entren en tentación. Eso quería decir que las cosas van a ser difíciles, van a entrar en agonía, van a entrar muchas veces en desesperación. Ahora, y Dios nos da esa capacidad, ¿no?, de enfrentar la presión que van y nosotros poder, a través de la oración, salir victoriosos. Y ahora, y él, o sea Jesús, se fue a una distancia, se arrodilló y oró diciendo: Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndolo, dice su palabra. Estando en agonía, él oró con mayor pasión, y su sudor era como gotas o como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Algo hermoso es notar a Jesús orando. Si él necesitaba orar, mis hermanos, ¿cuánto más nosotros necesitamos estar en oración? Amén. Jesús oraba ¿a quién? A su Padre. ¿Cuánto más nosotros, siendo infieles, teniendo fallas, siendo imperfectos, necesitamos ir a nuestro Padre y tener comunión con Él? ¿Cuánto más? Y cuando Él se levantó de la oración y había venido con sus discípulos, los encontró orando. ¿Es eso lo que dijo? Entonces, ¿qué dijo? ¿Los encontró qué? Durmiendo. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos encuentra durmiendo siempre cuando deberíamos estar orando? Esas son noticias malas. Y les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren, no sea que entren en tentación. Ahora, como puede ver, la primera falla por parte de Pedro al cumplir este compromiso fue el que él no estuvo orando. No estuvo orando. Su primera falla. Segundo, él durmió en lugar de orar. Esto es mortal para el compromiso, mis hermanos. Y sabe una cosa más, mis hermanos, es muy fácil jactarse y tener confianza en uno mismo, en nosotros mismos, acerca de nuestro compromiso que hacemos por las cosas, ¿no es cierto?, que hemos hecho en términos quizás de servicio al Señor, y en cierta manera nos sintamos comprometidos y sólidos como la roca, ¿no? Pero a veces son solo palabras. Solo palabras. Y hay otra cosa más que hizo Pedro. No solo una falta de oración, sino tuvo un problema de obstinación. Él era obstinado. Obstinado.
Él simplemente nunca aprendió a cómo someterse a la voluntad de Dios en ese tiempo, en sus inicios. Veamos ahora el versículo 50. Usted sabe, viniendo los soldados y los sacerdotes, y los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas, y todo el mundo vino ahí para capturar ahí a Jesús en el huerto. Y Pedro tomó su espada. Y uno de ellos que estaba ahí cerca, que se llamaba Malco, de acuerdo con relato de Mateo y otros, era el asistente del sumo sacerdote, ¿ok? Y dice que Pedro le cortó, ¿qué? La oreja derecha. Y Jesús dijo, simplemente deja que sucedan las cosas como están pasando, Pedro. Guarda tu espada. Claro que los otros relatos nos dicen, si vives por la espada morirás. Y Jesús tocó la oreja de Malco, ¿y qué pasó? La curó, la sanó. En lugar de someterse a la voluntad de Dios, él tenía confianza en sí mismo. Pedro tenía tanta fortaleza en su compromiso verbal que simplemente iba ¿a qué? A seguir viajando en base a esa torpeza. Y usted ve su propia vida y yo veo la mía y me pregunto, ¿cuántas veces sin tener oración cuidadosa y conocer la voluntad de Dios nos hemos metido de manera obstinada en algunos asuntos y el Señor viene a decirnos, no es así, discúlpenlo, estamos fuera de línea? Y Dios nos tuvo que salvar, nos tuvo que dar la salida. ¿Cuántos aman a Dios porque Él es bueno? Y Él ha sido bueno y será siempre bueno. Si se va a comprometer con el Señor Jesucristo, mi hermano, vale más o más vale que espere para ver lo que Él quiere que usted haga. Someternos a su voluntad. No seamos impulsivos. No seamos impulsivos. Pero fue la tercera falla que tuvo Pedro. Que también Pedro fue un cobarde. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de los inicios de Pedro. Y la cobardía y el compromiso no se llevan muy bien. Versículo 54. ¿Estamos siguiendo? Amén. Lo llevaron a la casa el sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Ahora, ese es el primer error que él cometió en términos de realmente revelar su cobardía. Él lo siguió a distancia. Él no tuvo la valentía, no tuvo las agallas por sí, de sí mismo decirlo, ¿no? Para mantenerse cerca de Jesús. Todo este compromiso que él expresó verbalmente, voy a morir por ti, y él ni siquiera lo siguió. Ni siquiera caminaba con él, ni siquiera dijo que pertenecía a Jesucristo. Y así fue una tras otra. Negó a Cristo, ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. El compromiso es grande, mi hermano, es muy importante. Pero les quiero decir una cosa, mis hermanos. Si usted se va a desviar de Jesucristo, usted va a tener miedo de identificarse con Él. Si usted no quiere que nadie sepa que realmente usted es un cristiano, si no quiere mantenerse y sobresalir en el mundo y ser alguien diferente que marque la diferencia y su luz brille, si no quiere calcular el costo y ser lo que un cristiano debe ser, entonces francamente el compromiso que usted o yo hayamos hecho no sirve para nada. Pedro fracasó por una falta de oración, por la dirección positiva de su propia obstinación y debido a la cobardía. Y él en ese momento no estaba dispuesto a ser fiel y ser considerado como alguien que se asociaba con Jesucristo.
Y por eso su compromiso no fue más que cenizas en su boca. Pero vemos cómo Pedro aprendió de Jesús y fue transformado su vida. Eso es lo maravilloso, que nosotros podemos venir así como somos y Dios puede cambiarnos, puede transformarnos, si le damos todo nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Uno de los compromisos. Ahora entramos, esto fue introducción nomás, mis hermanos. Vamos a entrar a los puntos claves de la valentía del compromiso. Uno de esos, el compromiso comienza con un compromiso con amar al Señor. Así es. Y el compromiso está relacionado con esa decisión que tú tomas. La decisión que tú tomas no por emoción, sino por el sentido de obediencia que tienes a Dios. Todos tenemos compromisos, compromisos dentro de la iglesia, compromisos en la familia, compromisos como esposos, compromisos como padres, como mujeres, como hijas, como varones. Y el compromiso va más allá de la emoción. Yo me puedo comprometer en ser la directora y la mejor directora de un colegio, pero si yo no tengo la valentía y la obediencia de buscar a Dios para tomar decisiones, mi compromiso va a quedar en nada. Yo puedo tener el compromiso de ser la mejor esposa, pero si yo no busco la palabra de Dios para ser una mujer sabia, mi compromiso se queda en nada. Si yo me comprometo a ser una mejor mamá cada día, porque ser una mamá es un reto, yo tengo una, pero yo imagino como mi suegra ha tenido 5, imagino 5, si yo con mi Briana Zoe a veces me desarmo, imagino como una mamá de 5 hijos o de 4 como fue la mía, tuvo que tener un compromiso firme, buscar a Dios para que sus hijos crezcan en la voluntad de Dios. Entonces el compromiso no puede ser una emoción. Yo no me puedo comprometer en hacer algo dentro de la iglesia, dentro de mi familia, en mi casa, y luego no someterme a la voluntad de Dios, no buscarlo en oración, no buscar qué es lo que quiere Dios y no ser valiente. Porque la falta de valentía y la cobardía me va a llevar a dejar mi compromiso a medias aguas, como lo hacía al inicio Pedro. Pedro era muy emocional, ¿no? Señor, donde tú vas yo voy, Señor. Señor, yo no te negaré. Miren, nosotros también podemos ser, sí, hermana, voy a ser la mejor esposa. Sí, me decido a ser una mujer que se someta a mi esposo, porque mi esposo se somete a la obediencia en Cristo. Sí, me decido a servir en la iglesia, pero con excelencia, a no poner excusas. Me comprometo, pero ¿estaré siendo un Pedro o estaré realmente buscando la voluntad de Dios y ser obediente a lo que dice su palabra? Yo no puedo reaccionar de esa manera. Tengo que reaccionar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere en mi vida. Y lo que Dios quiere para un compromiso firme, primero es que lo amemos con todo nuestro corazón. ¿Qué no hacemos por amar, no? Si el Señor es todo lo que en nuestra vida, es el principio de nuestra vida, ¿no? El día en que somos mamás, amamos tanto a nuestros hijos que podríamos dar la vida por ellos, que el verlos enfermos nos afecta. Más a las mamás, de repente, los papás tienen otra manera de expresar su amor, ¿no? Pero el día en que nosotras como mamás vemos enfermas a nuestras hijas o a nuestros hijos, hasta queremos buscar el mejor especialista para que solucione la vida de salud de nuestros hijos, ¿no? De esa misma manera, como Dios nos ha enseñado a amar y honrar a nuestros esposos, debemos de amarlo a Él. Cuando lo amamos a Él, entendemos que el compromiso va más allá de la emoción, que el compromiso está ligado a la obediencia, ¿sí? Y el Señor dice en su palabra que lo amemos a Él, que lo busquemos a Él. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Miren cómo la palabra encierra un principio tan importante de compromiso. Si yo voy a amar a Dios, no voy a necesitar una supervisora.
Si yo voy a amar a Dios, no voy a necesitar los ojos de mi esposo encima mío para ver si soy una buena esposa. Si yo amo a Dios, mi esposo no va a mirar que yo le mire para que él vea que haga lo correcto. No, solo va a necesitar los ojos de Dios sobre su vida. Y todos nosotros acá necesitamos amar a Dios de todo nuestro corazón. Y Dios nos dice, también ama a tu prójimo, ¿no? Nos vamos a ir a primera de Tesalonicenses 4:12. ¿Y qué es lo que nos dice ahí? ¿No? Dios nos habla muy claramente, perdón, mi amor, ¿me puedes agarrar? En primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:12. Sí dice. Primera de Tesalonicenses 4:12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, dice. Y el 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. El principio de compromiso me pide buscar de todo corazón a Dios y me pide reflejar ese amor que yo recibo de Él en mi prójimo. Porque si yo voy a amar a mi prójimo conforme a lo que Dios me ama a mí, yo voy a tener un compromiso real. Y entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo un llamado de servicio en la iglesia? Yo no voy a mirar mi necesidad, yo no voy a mirar mis intereses, voy a mirar la necesidad del hermano. Yo voy a mirar la necesidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó que Él mira mi necesidad y que me ama y me rescata, que Él me busca, que Él procura de mí. Y eso es lo que me enseña mi Padre. Y entonces mi compromiso va a estar buscar al hermano, evangelizarlo, traerlo. Yo no puedo poner por encima del amor de Dios que puso para mi hermano mis necesidades personales. Lo mismo me va a pasar con mi esposo, con mi familia. No, es que tengo que hacer tantas cosas, pero tienen de necesidades emocionales, tienen necesidad de recibir palabra. Los padres estamos llamados a ministrar la vida de nuestros hijos. Sí, estamos llamados a suplir sus necesidades, las mamás a cocinar. Pero si mi cocina va a ser más importante que ministrar el corazón de mi hija, entonces ¿de qué amor estoy hablando? Yo tengo que tener tiempo para amarla como Cristo me ama, y Cristo ministra mi vida. Cristo habla a mi corazón. Cristo me dice, yo te amo, mira tu necesidad, mira tu problema, he aquí estoy yo. Y entonces el Señor me llama a ser comprometido con mi familia, con mi iglesia, a ser comprometido en mi vida laboral, a ser comprometido en aquello que Dios está demandando de mí. Y Dios me demanda mi tiempo, demanda mi compromiso con valentía. Yo no puedo mostrar cobardía. Yo no puedo ser un Pedro que cuando pues me digan, ¿conoces a Cristo? Y él conoce a Cristo, puede decir, yo lo recibí, hermana, desde que soy pequeña, yo soy cristiana. Sí, pero ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Realmente el que conoce ama. Yo no le puedo decir a la hermana acá, a la hermanita que está esperando bebé, yo no le puedo decir, hermana, la amo, porque no la conozco. Voy a aprender a conocerla. Y el amor que Dios me ha dado me permitirá acercarme porque es mi hermana en Cristo. Pero yo tengo que conocer
tengo que saber. Y el conocimiento que Dios me da en la vida a través de la Escritura me va a poder permitir conocer la necesidad de los demás, ir más allá de mis problemas, más allá de mis prioridades y enfocarme primero en el amor a Dios. Si yo sé recibir el amor de Dios, voy a tener un compromiso firme. Y si yo sé recibir el amor de Dios y saber que Dios es primero en mi vida, pero no por como Pedro, ay sí Señor, estoy acá, me voy contigo hasta donde tú quieras que vaya. No por emoción, sino por convicción, por acción, porque lo muestro, porque soy capaz de ayudar, porque soy capaz de llevar la palabra, porque soy capaz de priorizar mis tiempos y servirle al Señor. Y estar ahí, comprometida, valiente, a pesar de la circunstancia. Y amo a mi prójimo, que es lo que Dios me pide, porque el compromiso vacío, el compromiso sola no sirve. Yo no puedo tener un compromiso como una isla, aislado. Yo tengo que tener un compromiso colectivo, un compromiso de dar lo que tengo. No es que tengo que tener una iglesia, hermana, para eso. No, tú eres la iglesia de Cristo. Tú estás llamada a predicar. Tú estás llamada a tener un compromiso cercano con una mujer, con una familia, los varones con los varones, a poder levantarlos y animarlos. Porque ¿sabes qué? Tienes a Cristo en tu vida. Tienes al edificador en tu vida. Tienes al guardador. Dice, en vano edificas si no tienes al edificador. Y acá todos tenemos al edificador. Todos tenemos al guardador. Y esa es nuestra herramienta. Y ese es nuestro escudo. Y esa es nuestra visión para poder ser valientes y comprometidos en la obra de Dios. Amén. Mateo 22, 35. Acá los fariseos y saduceos están haciendo todo lo que puedan para hacer tropezar a Jesús y tratar, ¿no?, de atraparlo, ¿no es cierto? Y uno de ellos, en versículo 35, dice: un intérprete de la ley le hizo a Jesús una pregunta, probándolo. ¿Qué pregunta fue esa? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu. Y este es el primer y gran mandamiento. Y segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos, o estos dos, dependen toda la ley y los profetas. El Antiguo Testamento entero está edificado sobre estos dos principios: el amar a Dios y amarse unos a otros. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Es amar a Dios con todas nuestras facultades, con todo nuestro ser. Esto es elemental en el compromiso, mis hermanos. Como me decía bien mi esposa, ahí comienza todo. Todo. Ahora, ¿cómo es que ese amor es manifestado? Lo vimos anteriormente. Es manifestado en una obediencia sacrificial, personal. Una obediencia de sacrificio personal. Y ¿sabe una cosa, mis hermanos? Vemos acá en Apocalipsis 2, cuando Éfeso dejó su primer amor, no fue, ¿no es cierto?, por la pérdida del sentimiento, no solamente, fue la pérdida de la obediencia, que ellos se torcieron, que ellos se desviaron, porque no obedecieron a la palabra de Dios. Y eso es triste, mis hermanos, cuando nosotros ponemos en primer lugar nuestra sabiduría antes que la sabiduría divina, la sabiduría de Dios.
Cuando nosotros nos creemos que sí podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas y llegamos a un límite. Y si hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, Él nos va a hacer ver y nos va a humillar. Y en esa humillación nosotros vamos a poder decir: Señor, heme aquí, perdóname. He sido orgulloso, me he exaltado a mí mismo, me he tenido por mí, a mi cuenta, que yo podía hacerlo solo. Pero no podemos hacerlo solo, mis hermanos. Porque si lo hacemos solos, vamos a llegar a un límite en cuanto nosotros vamos a necesitar, sí o sí, de la fortaleza de nuestro Señor. Nosotros, como humanos, tenemos limitaciones. Como personas cristianas también tenemos limitaciones. Pero Cristo en nosotros, y es otra cosa. Vamos a ir mucho más lejos. Nuestra descendencia conocerá la bondad de Dios. Como hemos cantado ahora anteriormente. La bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Amén. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Cuántos ven cada día la bondad de Dios en sus familias, en sus vidas? Mis hermanos, seamos obedientes. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Segundo principio. Ahora, este es un principio también tan poderoso, tan importante. Principio del compromiso es amarse unos a otros. El primer principio, vamos a hacer un resumen. ¿Cuál fue el primer principio? Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amarse los unos a los otros. Amor. Y el tercer principio, también, mi amor, que es el compromiso de la santidad. Wow. El compromiso de la santidad. Hablamos de hecho de que Dios desea que seamos ¿qué? Puros, seamos santos. ¿Qué significa ser santos? Exactamente, apartados del pecado, separados para Dios, aptos para el uso de nuestro Maestro. Segunda Timoteo 2:20 dice: esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3, vuestra santificación. Mantengámonos, hermanos, alejados de todo pecado. De todo pecado. Él nos dice: manejen su cuerpo de tal manera que honremos a Dios. Uno de los pecados más fuertes que hoy en día el diablo está atacando es el tema de la sexualidad. Y ahora vemos también de la identidad. La identidad de género. ¿Han escuchado? Si no estamos en guardia, si no velamos, nuestros hijos se nos van a perder. Nuestros hijos no van a saber cómo defenderse de todo el sistema del mundo que les está aplacando. ¿Quiénes son los responsables para enseñar a nuestros hijos lo que es la verdad? La maestra, el pastor. Diga yo. Papás, padres, hombres, casados, ustedes y yo somos responsables de ministrar el corazón de nuestros hijos y de nuestras esposas. Si andamos divagando y pasamos el tiempo whatsappeando o viendo tele o haciendo otras cosas que no edifican en nuestra casa y vemos nuestra casa hundirse, vemos a nuestros hijos viendo cosas que no deben ver, vemos a nuestras esposas hablando cosas que no deben hablar, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad?
¿De la mujer? No. Hemos aprendido en nuestro curso de hombría al máximo, de valor y ahora comunicación, sexo y dinero, que el hombre es responsable delante de Dios de ministrar su familia. No la mujer. La mujer es la ayuda idónea y está comprometida junto con su esposo a poder ministrar los principios de la palabra de Dios en su hogar. Pero es el hombre que se debe levantar. Es el hombre que debe buscar de madrugada la voluntad de Dios para con su familia. Es el hombre que debe llenarse de la palabra de Dios y del Espíritu para poder llevarle una palabra necesaria en el momento a su esposa y a sus hijos. No es cualquier palabra. No es que yo me levanto y veo y leo mi devocional y bla, 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 bla. Uy, ya tengo que irme. ¡Pum! Me voy. Si no sacamos un tiempo exclusivamente para estar con Dios, ¿cómo vamos a poder afrontar cada tentación? Digo yo. Si Jesús tuvo tiempo de oración con su Padre, siendo Dios, siempre estaba orando y ayunando, cuánto más la necesidad nuestra de estar con Él en intimidad. ¿Se entiende? Amén. Amén. ¿Cuánto más? Así es. Y esta vida de compromiso nos recuerda tres cosas, ¿no? Vamos a recordar lo que mi esposo les ha estado enseñando. Primero, tener a Dios en primer plano, amarlo, amar a nuestro hermano, tener una vida de santidad. Y lo tercero, que les hacía la introducción mi esposo, y es la oración. La oración es una herramienta tan importante y Jesús lo sabía. Jesús sabía que venían tiempos difíciles. Y al saber que vienen tiempos difíciles, ¿qué Él hace? Él ora, busca la presencia del Señor. Cuando nosotros nos comprometemos, sabemos que el compromiso no viene fácil. Ni aún el compromiso matrimonial es fácil. En el tiempo de novios, sí, todo es maravilloso, hermoso, y te comprometes y estás feliz, tienes tu anillo, por fin me voy a casar. Pero recordemos que el compromiso conyugal va a tener tiempos difíciles, ¿sí? Va a tener tiempos difíciles, ¿no? ¿Cuántas mujeres acá estamos y decimos, ay no, qué fácil, tengo 20 años, pastora de matrimonio, y han sido los mejores años? No, ha habido altos y bajos, pero por la gracia de Dios estamos firmes, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Y el Señor nos dice, mira que tu compromiso tiene que estar anclado a la oración, como nos los enseñó Jesús, ¿no? La oración es algo tan importante porque fortalece el compromiso. Es un conocimiento de dependencia divina. Entonces, ya no dependo de mi esposo para ser feliz, ya no dependo de la pastora para que mi ministerio funcione, ya no dependo del pastor, dependo de Dios, de mi comunión con Dios. Yo me admiraba ayer y me admiraba mucho porque hacía algunas cosas en la casa de pastoral y escuchaba el grupo de jóvenes. Yo decía, qué maravilloso, porque no necesitan que el pastor o la pastora les esté mirando, yendo, supervisando. Yo soy maestra en el colegio, soy directora de un colegio, y a mí qué me pasa, que para que las cosas funcionen siempre tengo que estar mirando a los profesores, las auxiliares, profesores de taller, tengo que estar haciendo un acompañamiento, ¿no? Porque yo soy directora de un colegio secular, no es cristiano, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo es la gracia del Señor y su bondad tan maravillosa? Yo les escucho a mis suegros orar 3 de la mañana, 5 ellos están orando.
pero sus oraciones tienen frutos, porque seguro que ellos en sus oraciones tienen a los líderes. Pero los líderes no dependen de la oración de ellos, dependen de su propia oración. Yo decía que esos grupos de jóvenes que cantaba, que se gozaba, que estaban escuchando la enseñanza, porque ahí estaba yo escuchando desde abajo todo lo que se hablaba. Yo decía, estos varones y mujeres jóvenes seguro que tienen una comunión íntima con Dios. Y aquel que tiene comunión con Dios ve frutos en su vida. Entonces, si nosotros queremos ver frutos, tenemos que tener comunión, hermanas y hermanos, con Dios. Tenemos que depender. ¿Qué dice Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, velando con perseverancia. Yo no puedo orar hoy día y que mi oración me dure la semana. Yo no puedo orar el día en que conozco a mi esposo, ayuno por él, somos novios, y el día en que el Señor me lo regala como esposo, dejo de orar por él. No, dice con perseverancia, siempre, en todo momento. Y el hombre y la mujer que es comprometida con la obra de Dios, que no me refiero solamente al ministerio, porque la obra comienza en nuestras casas, como familias. Yo no puedo reflejar aquí en la iglesia lo que no soy en mi casa, sería un hipócrita. Yo tengo que vivir una vida de santidad en mi casa. Yo tengo que vivir una vida de amor a Dios en mi casa. Tengo que vivir una vida de amor a mi hermano en mi casa. Si no, no lo vivo. Si no, yo no voy a venir acá a la iglesia a mostrarme mucho en santidad, mucho en amor al hermano, mucho en obediencia, cuando no lo soy. Yo tengo que vivir una vida íntegra a los ojos de Dios. Y la única manera de hacerlo es orando, es doblando rodillas, es sabiendo que dependo de Dios en todas las cosas de mi vida, en mis compromisos personales. Y la palabra compromiso, siempre ustedes van a acordarse el día en que ustedes miren su aro de matrimonio, cuando tienen ese compromiso, ese pacto con su esposo. Los que son hijos, ese compromiso de hijos con sus padres. Los que somos padres, nuestro compromiso de padres con nuestros hijos. Y todo ese compromiso va a funcionar si yo tengo comunión con Dios, si yo busco a Dios, ¿sí? Y la oración, si nosotros nos vamos a Lucas 11:5, del 5 al 13, leemos y decimos, y nos dice la palabra: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se le llama se le abrirá. Dice, busca, dice la palabra, pide y se te dará. Yo tengo que pedir en oración. Tengo que pedir por ese compromiso que tengo como mujer, como esposa, como creyente, como ministerio. Y dice, pide y se te dará. ¿Cuántos hemos pedido y se nos ha dado? Levanten la mano. Amén. ¿Y cuántos aún no hemos pedido? Pero yo estaré conforme. Gracias, Señor, me has dado un esposo, me has dado una hija, me has dado suegros, me has dado una iglesia bonita y me quedo con eso feliz. No, dice, tengo que clamar, ser constante. ¿Voy a volver a pedir entonces, hermana, por un esposo? No, se refiere a que vas a seguir pidiendo para que tu matrimonio esté firme. Vas a seguir pidiendo para que tus hijos estén
a los pies de Cristo. Vas a seguir pidiendo para que tu economía, tu negocio, tu trabajo funcione. Vas a seguir pidiendo para que tu ministerio crezca, para que no nos quedemos con 2, con 3, sino para que nos quedemos con la iglesia que Cristo quiere. Él anhela y ama las almas. Anhela, pero ¿cuánto estamos haciendo? ¿Cuánto nos estamos arrodillando para clamar y pedir, Señor, que vengan, que la gente que no te conozca esté acá, Señor? Yo voy a pedir y el Señor dice, busca y hallaréis. No hay hermanos, hermana, todavía no pueden venir. No, sí hay, dice, busca y hallaréis. El Señor, búscalo a Él. Él toca los corazones porque el Señor pone el querer y el hacer en el corazón del hombre. Entonces, todos tenemos que estar decididos esta mañana a buscar a Dios en oración para que el compromiso que yo tenga sea un compromiso real. Un compromiso que solo va a depender, no de mi jefe, no de mi pastor, no de nadie. Va a depender de mi comunión íntima con Dios, de la comunión que yo tenga con Él, de saber que es Cristo quien fortalece mi vida, de saber que es el edificador que está en mi vida, de saber que con Él todo lo puedo, nada es imposible. Yo tengo que tener una comunión cercana, una comunión de oración, buscarlo temprano y hallarlo, porque la palabra te dice que el que busca a Dios temprano lo halla. ¿Quién quiere hallar a Cristo? ¿Quién quiere hallar a Dios? Yo quiero hallar, pero tengo que tomar la decisión, ser valiente, valiente, como el Señor Jesús le dijo, sean valientes, valientes, miren, no necesitan dormir, necesitan estar vigilantes. Vigilantes significa, suena mi despertador 5 de la mañana y tengo que ser valiente de salir de esa frazadita caliente, y botarla, ponerme de rodillas, sacar mi palabra, de mi Biblia, leer, llenarme de su palabra y estar decidida a buscar la cobertura de Dios en todas las áreas de mi vida. En decirle, Señor, este día dependo de ti, no de mi negocio, ni de mi trabajo, ni de mis fuerzas, ni de mi esposo, ni de mis hijos. Señor, dependo de ti, de tu gracia en mi vida. Amén. Entonces yo tengo que ser esa mujer decidida, y una mujer decidida con amor a Dios. ¿Saben? Porque, hermanas, no es que voy a coger mi Biblia y la voy a leer y le voy a decir, Señor, ya he leído la Biblia, Señor. El Señor te va a decir, ¿sabes qué? Yo me la sé de memoria. La que necesita leer la Biblia eres tú, ¿no? Porque nosotros somos los que necesitamos. Nosotros no, Señor, ya leí, de veras leí la Biblia. No, yo necesito saber que esa palabra que leí es la palabra que hablo cuando oro, es la palabra que clamo, es la palabra que le digo, Señor, he aquí, te hablo, Señor, conforme a lo que tú me has dado esta mañana, Señor. Tú eres mi fuerza, mi escudo, mi salvación, Señor. Confiado estaré en ti, Señor. Esperaré en ti. Señor, yo tengo que hablarle y decirle, Señor mío, tú hablaste esto a mi vida. Muralla alrededor mío eres, Señor. Mi pronto auxilio en las tribulaciones. He aquí estoy, Señor. He aquí, tómame, ayúdame a caminar en ti. Esa oración es la oración de compromiso, es la oración que nos hace valientes. Amén. Amén. Entonces, vamos a hacer un resumen. Primer compromiso, el amar a Dios. Segundo compromiso, amar al prójimo. Tercer compromiso, santidad, ser santos como Él es santo. Cuarto compromiso, Oración. la oración. La oración. Un pastor amigo dijo una vez, ¿no?, que la palabra es el alimento a nuestra alma, ¿no es cierto? Y la oración debe ser como el respirar. ¿Cuántos de acá respiran? Gracias, Dios, porque estoy vivo. Así debe ser el orar, el estar en intimidad con Dios. Amén. Veamos. Excelente. Ahora, por último, la dedicación total de compromiso debe estar en nuestro crecimiento. Crecimiento. El crecimiento espiritual es un imperativo,
es algo que nosotros debemos tener presente y decidir crecer en la palabra. Porque es una decisión. Así como el compromiso es una decisión intencional, el principio de la intencionalidad. Debemos ser intencionales en todo lo que hacemos. Si nos ponemos a orar y ponemos nuestra alarma a las 4 de la mañana, pues que suene la alarma y nosotros debemos levantarnos a orar. Intencionalmente. Nuestra vida debe estar también puesta en este principio de ser intencionales en todo lo que hacemos. Compromiso de crecimiento. Un cristiano que no está cultivando el crecimiento y cultivando la madurez, realmente le está faltando algo o está pasando algo. ¿Por qué no estamos creciendo? Es un problema. Ahora, este tipo de situación que Pedro enfrentó cuando él no obedeció la voluntad del Señor, la gente muchas veces hacemos esto, de expresarnos verbalmente, de poner nuestras promesas antes de pensar qué es lo que estamos hablando. Ahora, recordamos en 1 de Juan 2, 13 y 14. Vamos a leerlo rapidísimo. Y hay 3 niveles de crecimiento importantísimos en este versículo. Dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Estos son los 3 niveles de crecimiento espiritual. Vemos acá los niños pequeños, los jóvenes y los padres. Y el objetivo de todo cristiano es ser o llegar a ser como ese padre. Ahora, un bebé es el que conoce al Padre. Él en cierta manera, ¿no es cierto?, solo ama a Dios, él conoce a Dios y lo ama. ¿Y cómo dicen los bebés? Dada, didi. ¿Cómo hablan los bebés? ¿Ya están hablando los bebés? No. Da. Solo sílabas. Ese es un pequeño, un bebé. Pero dice acá, y esto está bien. Todo mundo comenzamos ahí, claro que sí. Pero conozco algunas personas, ¿no?, que todavía están en ese nivel de bebé, que todavía están diciendo y no están alimentándose y tomando la leche espiritual. Ahora, no han aprendido a conversar en términos de la verdad de Dios y la palabra de Dios. Y eso es lo que hace un bebé. Debemos salir de ese nivel. Ahora, el siguiente son los jóvenes. Los jóvenes conocen la doctrina. Los jóvenes conocen la palabra de Dios. Ahora, no son tentados por la doctrina falsa. Y ellos sí realmente les molesta cuando escuchan algo falso que está fuera de la palabra de Dios. Esos son los jóvenes que conocen la doctrina. Conocen la palabra de Dios. Porque pasan tiempo con ello. Con ello. Ahora, el tercer nivel de crecimiento espiritual es un padre espiritual, y dice, él conoce al que es desde el principio. Si un joven conoce la doctrina, un padre espiritual conoce al Dios que está detrás de esa doctrina. Él ha llegado a las profundidades del conocimiento del que está ahí. Es la diferencia entre conocer la doctrina y conocer al Dios de la doctrina. Maravilloso. En 2 de Pedro 3:18 hay un pasaje muy importante. Simplemente lo vamos a leer. Antes bien, creced, ¿qué? En la
gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador. Si usted no está aprendiendo, mis hermanos, escuche esto, si usted y yo no estamos aprendiendo, usted no está aprendiendo algo nuevo cada día, no está tomando algo fresco de la palabra de Dios cada día, está pasando algo. Entonces no hemos tomado en serio nuestro compromiso con Dios. Si no estamos teniendo un acercamiento más pleno con Dios y estamos atrayendo o entendiendo palabra fresca para hoy, entonces no estamos teniendo un real compromiso con amar sobre todas las cosas el reino de Dios. El compromiso está relacionado siempre a buscar algo nuevo de Dios, a buscar una respuesta nueva. Yo no me puedo quedar con lo de siempre. Yo no me puedo quedar siempre con el salmo que yo leo, con el proverbio que yo leo, con el pasaje bíblico que yo leo. Yo debo de estar ávido de poder tener algo nuevo en mi vida, una revelación nueva en mi vida. Yo debo de ser responsable de aquellas cosas de las cuales me alimento. Las redes sociales hoy en día nos alimentan de muchas cosas chatarras. Es como así los papás no queremos que nuestros niños coman cosas chatarras, papitas Lays, no sé, chisitos. Y luchamos porque nuestros hijos quieren eso, ¿no? ¿Y qué pasa con los grandes? Que también nos alimentamos de comida chatarra. Y la comida chatarra son las redes sociales. Que en vez de que nos estemos alimentando de alimento sólido, que es la palabra de Dios, preferimos estar en el Facebook, en el Twitter, preferimos estar viendo los TikTok, las fotos, y nos ha consumido. Pero nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que estar esta mañana decididos a crecer, a no quedarnos enanos, decididos a crecer, porque el crecimiento es bueno. El crecimiento también va a provocar dolor. Si ustedes se acuerdan cuando eran pequeños, cuando nuestros huesos se estiraban, provocaba dolor en nuestro cuerpo. ¿Sí? Hay un tipo de dolor, pero no es un dolor que sea para mal, sino un dolor que sea para bien. Y el crecer en la palabra de Dios es muy importante. El saber crecer para tener un compromiso firme y real y no emocional es importante. Debo de decidirme a comer algo nuevo cada día. Debo de decidirme a buscar palabra nueva cada día. ¿Y qué está pasando si de repente mi corazón no está siendo receptivo a esa palabra nueva? Ojo, hay algo que pasa. Y puede ser que haya permitido que el pecado entre en mi vida y no me permita recibir la porción que Dios me quiere dar. Entonces esta mañana, hermanos, tenemos que reflexionar y aún el Señor es tan misericordioso, dice su misericordia es nueva cada día, que si yo esta mañana siento que algo me ha alejado de Dios, siento que alguna actitud, alguna acción, de repente un malentendido, de repente mi relación con mi esposo, mi falta de respeto, mi relación con mis hijos, en el trabajo, algo me ha alejado de Dios. Yo esta mañana tengo que decirle, Señor, perdóname. Quiero vivir una vida de compromiso. Quiero vivir cerca, Señor, a ti, a tus pies. Señor, quiero cumplir tu voluntad. No es fácil, hermanos. Pero el Señor es tan bueno, tan maravilloso, que lo primero que nos pone, ¿no?, en nuestra vida de compromiso es ámame, te dice, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el principio del amor del Señor es tan maravilloso, ¿no?, que incluso en Corintios, cuando nos habla de la preeminencia del amor, dice que ahí está la fe, la esperanza y el amor, pero por sobre todo es el amor. Entonces yo tengo que amar a Dios de una manera real para comprometerme de una manera real, para decirle, Señor, he aquí, con todas mis fuerzas, con mi corazón, con mi familia, con mi esposo, con mi hija,
con todo mi ser, Señor. Quiero servirte, Señor. Quiero comprometerme contigo. Quiero que mi familia se comprometa conforme a lo que tú dices, mi casa y yo te serviremos, Señor, con compromiso, con convicción, no por emoción, sino por saber que Dios tiene promesas en nuestra vida aún más grandes de las que nosotros nos imaginamos. Y nuestro paso de fe es fácil, es simple, es amarlo, es amar al hermano, vivir una vida de santidad, una vida de oración y una vida de crecimiento. Una vida que me permita estar por encima, no para mirar y aplastar a los demás, sino, ¿sabes qué? Para poder permitir crecer a los demás y saber que Dios siempre tiene lo mejor por venir. Aquello que nuestro corazón tiene guardado esta mañana, hermanos, aquellos compromisos que de repente los hemos relegado y hemos dicho no, después, no, Señor, luego, no, ahora es primero mi trabajo, ahora es primero mi vida, primero mi salud. Señor, ¿qué he guardado? ¿Qué compromisos están dentro del baúl, empolvados? Compromisos con promesa, compromisos que traen bendición a nuestra vida. Esta mañana tengo que decidirme a crecer, a orar, a depender prácticamente de mi Padre para saber y recordar que soy hechura de sus manos y que lejos de Él nada puedo hacer, nada, pero arraigado en Él todo lo puedo, plantado en Él todo lo puedo, cerca de Él todo lo puedo. Con Él sanan heridas, con Él me levanto, con Él mi familia crece, con Él no hay pasado, con Él hay futuro y el mejor de todos. Con Él no hay compromisos atrás, hay compromisos venideros. Dice, lo mejor está por venir, planes de bien y no de mal. Con Él tengo la victoria en las manos. Con Él puedo lograr lo que de repente como esposos no podemos, porque solos no, con Cristo en medio sí, ¿no? Solos no. De rodillas sí. Viviendo una vida de santidad sí. Creciendo juntos, ministrando nuestros corazones, buscando a Dios, amándolo primero antes que cualquier cosa. Tengo que hacerlo. Tengo que recordar esta mañana que todos tenemos un compromiso. Cada uno en su corazón mire y diga, Señor, un día me comprometí. De repente como Pedro, sí, Señor, te seguiré. Contigo estaré, Señor, hasta la muerte, Señor. Y doy la media vuelta y me olvido. No quiero más la vida emocional de Pedro, Señor. Quiero, Señor, esa vida que tú me has dado, vida en abundancia, vida firme, no de doble ánimo, una vida conforme a lo que Dios quiere en mi vida, una vida de compromiso con mi iglesia, con el servicio, con mi familia, con mi esposo, una vida de compromiso y de excelencia que me permita recordar que mi voluntad se tiene que alinear sí o sí a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en mi vida. Y si yo quiero esa voluntad buena, agradable y perfecta en mi vida, tengo que mirar a Dios, tengo que ponerme de rodillas y tengo que buscarlo para saber que la respuesta que viene de la boca de mi Padre es lo mejor para mi vida. Amén. Amén, hermanos. Sé que esta mañana el Señor les ha hablado a ustedes, nos ha hablado a nosotros. Y sé que el Señor tiene guardado esa promesa, ese compromiso, y que va a refrescar en nuestras vidas, así como refresca con la palabra nuestro crecimiento. Y vamos a ser conforme a Salmos 1, como un árbol plantado junto a orillas de agua fresca, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo, no algunas cosas, todo. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a recordar que el compromiso
en nuestras vidas con la palabra de Dios, con amar a Dios, el compromiso de amarnos de unos con los otros, el compromiso de valientes, de ser santos delante de Dios, de estar en santidad delante de Él, el compromiso de crecer en la palabra de Dios, tiene que ser implantado en nuestras vidas, y el compromiso de la oración. Y todo esto, mis hermanos, nos lleva a una consecuencia tan hermosa, que es la predicación de la palabra, el evangelismo. Si nosotros estamos comprometidos en amar a Dios con todo nuestro corazón, si estamos comprometidos en amar a nuestros hermanos tal cual Dios nos amó, si estamos comprometidos en tener una vida en santidad delante de Dios, estamos comprometidos en una vida de oración y en crecer intencionalmente en conocer su palabra, por consiguiente, por consecuencia, nuestra vida va a estar lleno del Espíritu Santo. Y por ello vamos a predicar su palabra, vamos a evangelizar, vamos a llevar el reino de Dios al corazón que aún no tenga a Jesús. ¿Cuántos se quieren comprometer hoy en día en tener todo de Dios en su corazón? Dios nos ama, nos ama tanto que entregó todo por nosotros, lo más preciado, su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no dar nuestra vida por Él? ¿Cómo no darle nuestro tiempo a Él? ¿Cómo no darle todo lo que somos? Si Él nos hizo, si Él sabe hasta lo más profundo de nuestro interior cómo somos, y Él sabe nuestro futuro, ¿cómo no confiar en alguien como nuestro Padre que tiene planes de bien y no de mal para nosotros? Que su voluntad es perfecta, buena y agradable. Que para Él no hay nada imposible. Y que todo lo que nosotros estemos pasando hoy en día, Él lo puede revertir para bien. Para bien. Porque Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Porque no amamos a alguien de hueso o de yeso o de madera, alguien que está parado ahí, que necesitan levantarlo, no. Amamos a un Rey majestuoso, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Te amamos, Señor. Te amamos, Cristo. Te rendimos todo nuestro ser en esta mañana. Y aquellos que quieran comprometerse realmente con el Señor, a donde nos dé el espacio adelante, pasen ustedes hacia adelante. Vamos a orar por cada uno de ustedes que ha entendido el mensaje de hoy. Y aquellos que todavía no tienen a Jesús en su corazón, hoy es el día, no mañana, hoy. Hoy es el día que Dios hizo. Hoy día es el día en que Dios va a salvar tu alma. Pasen adelante. Gracias, Señor. Tú eres digno, Jesús. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Jesús. Nadie como tú, Cristo. Te amo, Dios, Jesús.
En mi vida has sido bueno. Sí, Señor. En mi vida has sido tan fiel, Jesús. Y con mi ser, con cada aliento, cantaré la bondad de Dios. Si te gustó nuestro servicio, no olvides seguirnos en nuestras redes como Central TAP, para que puedas conocer todo lo que realizamos durante la semana. Y recuerda, te esperamos con los brazos abiertos.